sé gentil, cariño. Mi esposa, Jan-hya, dijo coquetamente mientras coqueteaba conmigo. No hemos estado juntos como es debido en medio año. ¿Cómo no te iba a extrañar? Apenas terminó de hablar cuando sonó su teléfono. Mi esposa, que había estado mentalmente aturdida y con una mirada soñadora en los ojos, de repente se puso alerta. Extendió la mano hacia el teléfono en la almohada, echó un vistazo a la pantalla y contestó con decisión. Y estoy bien. Estaré allí enseguida. Me quedé atónito. Después de colgar, ignoró mis súplicas. En un instante, se transformó de una dulce conejita en una feroz loba. Me apartó con fuerza de ella. Cariño, solo 2 minutos más. No. La depresión de su jova ha resurgido. Dice que si no voy en media hora, se tirará de un edificio. Iré a ver cómo está. Sé un buen chico y espérame en casa. De acuerdo. Mua. Se vistió en un instante, me besó y salió corriendo. Esposa, no te vayas. Regresa. Abrí los ojos y me incorporé bruscamente, extendiendo las manos como para agarrar algo. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Tuviste una pesadilla? Una voz suave sonó a mi lado. Y entonces me vi envuelta en un cálido abrazo lleno de su familiar aroma. Me froté la cara y me di cuenta de que, en efecto, había tenido un sueño. Cariño, tuve un sueño tan vívido. Tú y yo éramos tan diferentes en él. En el sueño, tenías un amor de la infancia. Y cuando estábamos en medio de la intimidad, una llamada suya y me abandonaste para irte con él. No tengas miedo. Solo fue un sueño. No te preocupes, cariño. Nunca te dejaré en esta vida. Me acarició la cabeza, consolándome. A juzgar por tu tono, me dejaste en una vida anterior. Después de sus palabras reconfortantes, me sentí mucho mejor e incluso bromeé con ella. Y no, ¿de qué tonterías estás hablando? Me regañó juguetonamente. Tenía la cabeza enterrada en su pecho, así que no pude ver su expresión. Pórtate bien. Vete a dormir. Tienes que trabajar mañana. Me incorporé y miré a mi esposa desnuda y deslumbrantemente hermosa. La pasión del sueño no se había desvanecido, y de repente la empujé debajo de mí. Cariño, ¿no lo hicimos justo antes de dormir? Quiero hacerlo de nuevo. Pequeño glotón. Nunca tienes suficiente. Pensándolo bien, Jan-hee y yo nos conocimos, nos enamoramos y nos casamos en menos de un mes. Fue cuando estaba a punto de graduarme de la universidad y buscaba trabajo. Acababa de terminar mi currículum y no había tenido tiempo de enviarlo cuando recibí una oferta de trabajo de un gigante de la industria nacional de telecomunicaciones. Al día siguiente, me vestí con cuidado y miré la figura alta y guapa en el espejo. Me sentí increíblemente afortunado. Cuando llegué a la empresa, pregunté por ahí y fui al departamento de recursos humanos. Después de una breve consulta, me llevaron a la oficina del presidente. En el momento en que llamé a la puerta y entré, Yania casualmente giró su silla giratoria y nuestras miradas se cruzaron. Se puso de pie. Hoy, llevaba un traje de pantalón negro muy adornado, una silueta entallada que delineaba perfectamente sus curvas y un diseño de pantalón acampanado que resaltaba hábilmente sus largas piernas. Los adornos de todo el conjunto mostraban su calidad lujosa, permitiendo a las mujeres irradiar un aura poderosa y un temperamento noble en el lugar de trabajo. En ese momento, mi cerebro pareció congelarse y me quedé mirándola fijamente, incluso olvidando presentarme. Lucy Chen es... Bienvenida a nuestra empresa. A partir de hoy, serás mi asistente. Llegaste muy temprano. No has comido todavía, ¿verdad? Yo tampoco. Déjame llevarte abajo para comer algo rápido, y tendremos una celebración como es debido esta noche. Terminó de hablar y me tomó de la mano, llevándome afuera. No es necesario. Desayuné esta mañana, es decir, soy estudiante de informática. Realmente no sé cómo ser asistente. Hoy fue mi primer día de trabajo. Estaba tan emocionada anoche que no dormí en toda la noche. Había imaginado innumerables escenarios de lo que pasaría cuando conociera a la líder y preparé varias respuestas.
Pero esta situación era algo que realmente no había anticipado. Sin ninguna explicación, me tomó de la mano y me llevó a una cafetería. Mis colegas en la empresa se sorprendieron cuando vieron esto. ¿Qué está pasando? ¿Es el fenómeno del niño realmente tan grave este año? ¿Se ha derretido el viejo iceberg millennial? Cuéntame. Todos los que conocen a la CEO Jan saben que siempre ha sido distante, especialmente con los hombres. Sí, rara vez habla con hombres excepto cuando discute negocios. Aquellos que se le acercan con motivos ocultos terminan en un estado terrible. Se rumorea que ni siquiera le gustan los hombres, ¿verdad? Tal vez esté cambiando de opinión. ¿No viste a ese estudiante universitario recién graduado? Alto y guapo, tan tierno que podrías pellizcarle el agua. Si yo fuera la CEO Jan, tampoco podría resistirme. Jaja. Lo que dices es cierto. La CEO Jan tampoco es vieja. Tienen casi la misma edad, ¿verdad? Llegar al puesto de CEO a esta edad es algo sin precedentes. Claro que algunas de sus ideas son demasiado avanzadas. Nunca las hubiéramos imaginado. Dentro de la cafetería, miré el desayuno que había pedido para mí, con todas mis comidas favoritas, y me pregunté si en algún momento me habría preguntado qué me gustaba comer, y yo le habría respondido, pero lo habría olvidado. Luego pidió 2 botellas de leche entera. Me gusta beber cola. No, eso no es sano. Ya no puedes beberlo. Al decir esto, en un segundo, se transformó de una hermana mayor dulce y cariñosa en una CEO seria y severa. Su tono era exactamente igual al de mi madre. Apenas pude decir, vale, si solo estuviera entusiasmada, sería otra cosa, pero la mirada en sus ojos estaba llena de amor. ¿Qué estaba pasando? Aunque tengo confianza en mi aspecto, no soy tan narcisista. Seo Yan, sigo pensando que mi carrera y el puesto de asistente no son una buena combinación. Todavía creo que soy más adecuado para ella. Dudé, pero aún así dije lo que pensaba, pero me interrumpieron antes de que pudiera terminar. He visto tu archivo y he descubierto que estás desperdiciando tu talento haciendo desarrollo. En mi opinión, eres más adecuado para la gestión empresarial. Estudia conmigo durante unos meses. Todavía tengo un salario mensual de 100.000 y un ascenso a vicepresidente en 6 meses. Soy muy rápido aprendiendo. De alguna manera, todas mis dudas y ansiedades anteriores se desvanecieron. Ahora tenía mucha confianza en mi capacidad para ser un buen asistente. Tuvimos una comida muy agradable y charlamos alegremente. Extrañamente frente a una CEO tan poderosa que también era una belleza deslumbrante. No me sentí nervioso en absoluto. En cambio, me sentí relajado y tuve una sensación familiar y cálida. Después de regresar a la empresa, me convertí en su asistente. Al principio, no estaba muy familiarizado con el trabajo y las relaciones interpersonales no eran mi fuerte. Así que cometí muchos errores, pero Jan Jia, que solía ser seria, fue muy paciente conmigo. Aunque cometiera errores, ella siempre me animaba. Después de corregirlos, me miraba con una expresión cariñosa y decía, buen trabajo. Quizás si aprendí rápido. O tal vez todos se dieron cuenta poco a poco de que yo era el favorito de la directora ejecutiva. En poco tiempo, me iba muy bien en la empresa. Todos me elogiaban por mi atractivo físico y mi gran ética de trabajo. Incluso el vicepresidente de la empresa era muy educado cuando hacía negocios conmigo, hasta que los oí chismorreando a mis espaldas, diciendo que yo era sin duda el juguete mantenido de Jan JZ, alguien que vivía a costa de una mujer. Algunas de las cosas que decían eran aún peores, diciendo que yo era un tesoro andante con dedos delgados y una buena lengua, que hacía feliz y despreocupada a su Han. Cada vez que oía esas cosas a mis espaldas, me sentía muy triste. Estaba trabajando muy duro y hasta el momento había podido completar todo lo que la directora ejecutiva Jan me había asignado. Bueno, aunque el sueldo y las bonificaciones eran muy altos, ¿qué podía hacer? No podía pedir una reducción de sueldo. Oh sí. Hoy, como de costumbre, empaqué la comida favorita de Jan J en el hotel. Casualmente, nuestros gustos eran los mismos. Llegué a su oficina, llamé a la puerta y entré. Ella estaba procesando documentos.
Dejé la comida y estaba a punto de irme. Espera, ¿por qué solo compraste una porción hoy? ¿Y la tuya? Yanjia miró la caja de comida para llevar que ya había preparado con palillos y abrió la tapa. Dejó los documentos en su mano y me miró con una mirada interrogante. Será mejor que salga a comer con todos en la cafetería. Todos van a malinterpretar si siempre como aquí contigo. Me rasqué la cabeza y le expliqué disculpándome. En realidad, no me importa, pero ella es la jefa de la empresa. No sería bueno para ella que se extendieran los rumores. Se levantó, caminó a mi lado, me atrajo y me empujó a la silla. ¿Ves, Chon? ¿Escuchaste lo que decían? Sí. La gente de la empresa ya lo ha malinterpretado. ¿Y si te dijera que no fue un malentendido? ¿Y si de verdad me enamoré de ti? Jan J. me miró fijamente sin pestañear. Su expresión no parecía la de una broma. Al oír esto, me quedé en shock. Sentí como si la séptima hada hubiera descendido a la tierra y se le hubiera declarado a Don Young. A mis ojos, ella es una diosa perfecta tanto en apariencia como en carrera. Ahora, la diosa que está muy por encima de mí se me declara a mí, una persona común y corriente. Ni siquiera me atrevería a soñar con algo así. Me quedé en silencio y ella siguió mirándome como si necesitara una respuesta. No estás bromeando conmigo, ¿verdad? La distancia entre nosotros. ¿Crees que soy una persona que bromea? De hecho, Yang Jian nunca bromea. Hace todo meticulosamente y con seriedad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué te gusto? ¿Acaso se necesita una razón para que te guste alguien? En el momento en que te vi, me enamoré de ti. No es solo una aventura pasajera, sino el tipo de amor con el que quiero pasar el resto de mi vida. Mientras decía esto, me abrazó. Un agradable aroma a jazmín llegó a mis fosas nasales. Este es mi aroma favorito. Descubrí que nuestros pasatiempos y hábitos de vida son completamente y sorprendentemente consistentes. Mirando a la radiante mujer que me abrazaba, esta sensación era un poco increíble. Yo también la abracé y asentí. No esperaba que Yanjia actuara con tanta decisión. Esa tarde, después del trabajo, me recogió en su villa. El lujo de la villa me dejó boquiabierto. El estilo de decoración y la distribución también coincidían con mis preferencias. Además, no parecía en absoluto la villa de una mujer soltera. Los artículos para hombres también estaban disponibles, pero al examinarlos más de cerca, pude ver que todos eran nuevos y sin abrir. El guardarropa estaba lleno de ropa nueva. Todo esto está preparado para ti porque sabía que este día llegaría. Yanjia probablemente notó mis dudas y lo explicó ella misma sin que yo preguntara. Se está haciendo tarde. Vamos a ducharnos y a dormir. ¿Quieres ir tú primero o debería ir yo primero o juntos? Mirando a la belleza gélida que suele ser tranquila y serena en todo. Ahora me miraba con ojos seductores y decía palabras coquetas. Estaba un poco tímido. ¿Qué tal si voy yo primero? Sentía calor por todo el cuerpo y necesitaba una ducha fría para reprimir mis deseos. Pronto me lavé y me senté junto a la cama con aspecto muy contenido, pensando en lo que iba a pasar en un rato. De repente, la puerta del dormitorio se abrió y Yanjia llevaba un camisón de tirantes muy corto, que dejaba al descubierto su figura perfecta. Su cabello aún estaba un poco húmedo. Su rostro era claro y sonrosado después de la ducha, y sus pies descalzos, como jade, pisaban la alfombra de terciopelo mientras caminaban hacia mí. Si existieran hadas en el mundo, así es como se verían. Si un hombre no pudiera resistirse a esto, ¿podría seguir siendo llamado hombre? Así que, ya era bien entrada la noche cuando finalmente nos quedamos dormidos, agotados. Esa noche, tuve un sueño muy extraño. En él, Yanga y yo éramos compañeros de clase en la universidad. Su situación familiar era normal, y tenía un novio delgado y de pelo largo que parecía tener cierta inclinación artística. Su novio siempre llevaba su guitarra después de clase y cantaba y tocaba sus propias composiciones. Sin embargo, la mayoría probablemente pensaba que su voz era horrible. Las letras eran simples, toscas y carecían de sustancia, y las melodías se parecían a alguna canción popular.
Aún así, eso no le impedía tener algunas fans en el colegio. Yang Jia era una de ellas. Siempre que tocaba y cantaba, Yang Jia se sentaba delante de él, en el borde del macizo de flores, con las manos apoyadas en la barbilla, mirándolo con profundo cariño. Y detrás de ella, yo la observaba fijamente. Me desperté muy tarde al día siguiente. Yang Jia ya había preparado el desayuno. Cocinaba bastante bien y la comida me gustó. Le conté el sueño que había tenido la noche anterior. Su expresión vaciló un instante, luego volvió a sonreír. ¿Me transformaste en la chica de la que estabas enamorado cuando estabas en el colegio? Nunca me ha interesado la música ni nada parecido. Yang Jia bromeó, aparentemente tratando de explicármelo, pero ese sueño era demasiado real, como algo de mis propios recuerdos. Comí con avidez. Le dije con un temor persistente, mira, Chun, solo fue un sueño. Los sueños siempre son extraños. Debes haber estado muy cansada anoche. Te daré el día libre para que descanses. Me miró significativamente, me besó en la mejilla y se fue a trabajar. De hecho, estuve agotada anoche, así que no pensé mucho en ello. Terminé mi parte del desayuno y luego me comí todo lo que ella había dejado. Después me tumbé en el sofá, jugando con mi teléfono. Todavía no había recuperado la conciencia del todo. Los acontecimientos de los últimos 2 días habían sido demasiado repentinos. Una diosa con cualidades de primer nivel en todos los sentidos tomó la iniciativa de confesarme sus sentimientos e incluso me cuidó también. Ni siquiera me habría atrevido a soñar con algo así antes. Pasé un día aburrido en casa descansando. Por la noche, preparé algunos de mis platos favoritos porque no sabía que le gustaba comer a Yang Jia. De todos modos, cada vez que salíamos, ella pedía lo que a mí me gustaba comer. Quizás era porque teníamos gustos parecidos. Yang Jia llegó a casa muy temprano por la tarde. Tal vez era porque no nos habíamos visto en todo el día. Estaba particularmente entusiasmada, se aferró a mí y me dijo cuánto me había echado de menos. Después de cenar, hicimos lo mismo que la noche anterior, pero tuve el mismo sueño. En el sueño, nos graduábamos de la universidad. El novio de Yang Jia, persiguiendo su sueño, estaba decidido a desarrollar su carrera en el extranjero. Dijo que la gente en el país era demasiado superficial. Solo juzgaban las canciones por si sonaban bien o no, ignorando por completo el significado de la letra. Dijo que el ambiente musical en el país lo deprimía. Así que, definitivamente, rompió con Yang J, vendió todas sus pertenencias y se mudó con toda su familia al extranjero. Quizás sus padres también fueron manipulados por él, creyendo que era un genio incomprendido. Llovía a cántaros el día que rompieron. Yang Jia se quedó allí parada bajo la lluvia, inmóvil. Finalmente, tomé un paraguas y la acompañé a casa. Más tarde, supe que se había resfriado, así que fui al hospital a verla. Su familia estaba ocupada y no había nadie para acompañarla, así que la cuidé hasta que se recuperó. Durante ese tiempo, su estado de ánimo estaba muy bajo, e hice todo lo posible por animarla. Cuando le dieron el alta del hospital, me miró con calma y me dijo, Lucy Chun, sé mi novio. Su tono no era una pregunta, sino una afirmación, como si me estuviera informando que yo era su novio. Pero en ese momento, no pensé que hubiera nada malo en ello. Al contrario, acepté con una sonrisa. Después de eso, trabajamos juntos durante 2 años y luego nos casamos. Ambos nos graduamos de universidades prestigiosas, así que los trabajos que encontramos, naturalmente, tenían muy buenos sueldos. Después de unos años, habíamos ahorrado una buena cantidad de dinero, y entonces ella sugirió que ambos renunciáramos a nuestros trabajos y fundáramos nuestra propia empresa. Acepté de inmediato. Pensé que, ya que íbamos a crear una empresa, deberíamos dedicarnos a algo que domináramos, a lo que mejor sabíamos hacer. Pero Yang Jia insistió en fundar una productora de cine y televisión, a pesar de que nuestra agencia de publicidad a veces tenía la oportunidad de trabajar con productoras de ese sector. Al fin y al cabo, cada profesión es como una montaña. Y ella estaba tan decidida como si se hubiera tragado un peso muerto para lograrlo cuanto antes, y yo siempre cedía. No me quedó más remedio que ceder.
movilicé todos mis contactos a lo largo de los años para ayudarla a fundar la empresa. Yo, que originalmente era estudiante de diseño, empecé a aprender por mi cuenta a escribir guiones, letras y a componer música en línea. Pero cada vez que le entregaba a Yanjia las letras y la música terminadas, me miraba con disgusto y me decía, solo te importa que la música suene bien, pero no tienes ninguna concepción artística. Eres como la mayoría de la gente, muy superficial. Aunque a todos les gustaba mi trabajo, sabía que ella nunca lo aprobaba. De repente abrí los ojos. Por suerte, solo había sido un sueño, pero aún así me sentía incómodo. Después de todo, el sueño era demasiado real. ¿Estás despierto, Sean? He preparado el desayuno. Lávate y ven a comer. La Yanjia frente a mí, llena de amor, y la Yanjia del sueño con una mirada de disgusto. Aunque ambas son mis amantes, sus actitudes hacia mí son completamente diferentes. Lo más extraño es que los sueños pueden continuar. El sueño de anoche se conectó con el de la noche anterior de forma tan fluida. Es como ver una serie de televisión, pero al ver la actitud de Yanjia hacia mí en el último sueño, no se lo dije esta vez. De todos modos, no me creería. En el tiempo posterior a eso, Yanjia me trató cada vez mejor. Se acordó de mi cumpleaños. Encontró a casi todos nuestros amigos y reservó el hotel más caro de la zona para celebrarlo conmigo. Recordó que me encanta viajar, especialmente a Huu y Hillan, dos lugares que se consideran con los paisajes naturales más hermosos del mundo. También se tomó el tiempo de acompañarme a esos lugares. Cuando estaba en la escuela, me concentraba en estudiar y no tenía ningún pasatiempo, excepto pescar durante las vacaciones. Así que reservó el embalse más grande y temía que me entristeciera si no pescaba nada. Soltó tantos peces en el embalse que casi se asfixiaban. Incluso me compró un yate para que, cuando me cansara de pescar en agua dulce, pudiera ir a pescar en el mar. No podía entender por qué era tan buena conmigo. Después de mucho tiempo, me di una razón. Debí haber hecho algo en mi vida anterior para salvar el mundo. Después de estar juntos durante más de medio año, Yanjia me propuso matrimonio. La fecha de la boda se fijó para el 12 de diciembre. Se tomó medio mes libre especialmente para planear nuestra boda personalmente, comprando el hotel más lujoso e invitando a mi cantante favorito, J. Cho, y a otras grandes estrellas del pop. Como odiaba el estilo de actuación estridente y chillón de los países extranjeros, ella no invitó a ninguna estrella extranjera. El estilo de la boda también fue nuestra boda china favorita. La corona de fénix y las túnicas hechas a medida para millones la hicieron asombrar a todos en la boda. Después de la conclusión internacional y perfecta, mientras conducíamos a casa, una mirada casual por la ventana del auto me hizo notar a un mendigo desaliñado al costado del camino. Su ropa eran solo tiras de tela atadas a su cuerpo, y su cabello hasta los hombros estaba apelmazado como pequeñas trenzas. Parecía tener las piernas rotas. Estaba tirado sobre una tabla de madera con 4 ruedas que se deslizaban con ambas manos en el suelo. Miré un poco más por curiosidad y cuando vi su rostro con claridad, me quedé tan impactado que olvidé respirar. ¿No era este Yanjia la luz blanca de la luna en mi sueño? Aunque ahora estaba tan deprimido y desamparado, todavía se podía ver que su maldito temperamento miserable no había cambiado en absoluto. Es que Yanjia lo llamó en ese momento, un genio incomprendido, estilo decadente. Yanjia notó mi mirada. Ella también miró, luego giró mi cabeza y me abrazó. No mires esa clase de cosas sucias. Trae mala suerte en un día tan feliz. Después de regresar a casa y ducharnos, nos quedamos en la cama haciendo lo que hacen las parejas, luego susurramos dulces palabras sobre finalmente pertenecernos el uno al otro. Cuando me fui a dormir, tuve ese sueño otra vez. Para entonces, nuestra compañía de cine y entretenimiento era enorme. Yo estaba a cargo de la parte cinematográfica, y Yanjia estaba a cargo de la parte musical. Llevábamos 10 años casados, y ella todavía usaba su carrera como excusa para no tener hijos. En esos 10 años, le había dado todo mi corazón, la había mimado tanto que si ella quería la luna, no le daría las estrellas. Pero ella siempre fue tibia conmigo. No es que fuera particularmente mala. Pero ella cumplió con todas las obligaciones de una esposa, excepto tener hijos, pero era solo eso,
cumplirlas, como completar los deberes de una esposa. Pero justo cuando pensé que íbamos a vivir así para siempre, su luz de luna blanca, Suao, regresó. Ese día, Yanjia personalmente llevó a todo el departamento de música de alto nivel al aeropuerto para darle la bienvenida. De regreso, firmó un contrato con Suao en el auto. Una cláusula establecía que la tarea principal de la compañía durante los próximos 10 años era promocionar a Suao. Para cuando me enteré de esto, Jan J ya había lanzado 2 álbumes para Suao, ambos con sus propias canciones originales espantosas. Varias canciones incluso tenían melodías que eran seriamente similares a otras canciones, y fue demandado por plagio. Jan J intervino para suavizar las cosas y luego personalmente me los trajo, pidiéndome casualmente que le diera algunos papeles protagónicos en las grandes producciones de la compañía este año. Miré al hombre frente a mí, que ya era sórdido antes de irse al extranjero. Ahora, la parte superior de su cabeza estaba ligeramente calva. Tenía poco más de 30 años y ya estaba encorvado, olfateando constantemente y tan delgado como un esqueleto. No planeamos hacer ninguna película de fantasmas este año. Te buscaré cuando planeemos hacer una. No fui cortés. Deberías mirarte al espejo. Quería protagonizar grandes producciones. No malcriaría a mi propio hijo de esa manera. Tan pronto como terminé de hablar, la expresión de Sua se ensombreció de inmediato. Mi mirada despectiva lo hirió profundamente. A menudo había visto ese tipo de mirada durante sus años en el extranjero. Aunque tenía muy pocos fans en China, todavía era venerado por un pequeño número de personas. Un pequeño número de entre miles de millones de personas seguía siendo mucho. Así que no pudo soportar el contraste en ese momento. Estaba sufriendo mucho, pero no se atrevió a hacerle nada a nadie. Incluso los negros locales o los mexicanos se atrevían a abofetearlos si estaban descontentos. Más tarde, solo pudo registrarse en una plataforma de videos cortos en China, especializada en filmar comentarios que desacreditaban seriamente a su propio país. Esto le dio una sensación de equilibrio, un equilibrio autoengañoso. Había persistido hasta ahora usando este método casi de búsqueda de atención. También había escuchado accidentalmente una de sus viejas canciones en la televisión y luego se enteró de que Yan Jia había fundado una compañía de entretenimiento. Intentó por todos los medios contactar a Yan Jia y luego regresó a China. Me miró furioso, luego sonrió con desprecio. Pensé que la gente en China habría mejorado un poco en los últimos 10 años, pero no esperaba que siguieran siendo tan superficiales y juzgando a la gente por su apariencia. Ni siquiera lo miré. Los extranjeros no son superficiales, pero no he visto a ninguno de sus actores principales que se parezca a ti. Yu Suao se quedó sin palabras después de mi réplica. Yan Jia se apresuró a acercarse para consolarlo. Entonces me dijo con tristeza, Lican, todos somos compañeros de clase. ¿Hay necesidad de ser tan sarcástico? Ahao firmó hace solo unos días y ya ha lanzado 2 álbumes. En el futuro, nuestra compañía tendrá que depender de él. Alto. Antes de que pudiera terminar de hablar, la interrumpí. No me importa lo que hagas con el departamento de música, pero nuestro departamento de cine no usará a alguien que consume sustancias ilícitas. Has estado en este negocio durante tantos años, conoces las consecuencias de usar artistas mediocres. Además, ¿a lo que él saca se le puede llamar canciones? Hasta un niño de 3er grado escribe mejores rimas que él. ¿Cómo te atreves? ¿Estás difamando a Hao por consumir sustancias ilícitas? Liken, ¿cómo puedes ser tan cruel ahora? Realmente te juzgué mal antes. Me disculpé con Ahao ahora. Yan Jinian me gritó furiosa. Nunca la había visto tan fuera de control desde que nos conocimos. Dirigí mi mirada al rostro de su ova, saqué mi teléfono y fingí marcar. Discúlpate con él. Bien, llamaré a la policía. Si es inocente, me disculparé de inmediato. Bien. Llámalos ahora mismo. Creo que deberíamos olvidarlo. No hay necesidad de molestarlos para que vengan hasta aquí. No es para tanto. Sigo pensando que debería concentrarme en mi música. Pensaré en actuar más tarde, dijo Sua apresuradamente apartando a Yan Jia. Yo también me desperté,
miré la hora y ni siquiera eran las 5. No podía volver a dormirme, pensando en el sueño que había tenido. Así que me levanté para prepararle el desayuno. Desde que nos conocimos y nos casamos, no le había preparado ni una sola comida. Ella siempre se encargaba de mi comida y de mi vida diaria, sin siquiera confiar en los sirvientes. Justo cuando me levanté de la cama, vi que su teléfono se iluminaba. Debía ser un mensaje. Casi sin pensarlo, lo cogí y miré. La foto de perfil era la de un hombre musculoso y fuerte. Ese mendigo ha sido enviado al extranjero. Su popularidad se desvanecerá por sí sola. El amo no lo volverá a ver. Lo primero que pensé fue en la mendiga que vi anoche. Podría ser que, se aclara la garganta, se esforzara tanto por mí solo por una mirada curiosa. Al ver esto, no le di mucha importancia, solo pensé que era un poco exagerado. Entonces me levanté y le preparé un desayuno abundante. Siempre había sido autosuficiente, así que no cocinaba mal. Se puso muy contenta al despertar y ver el desayuno, abrazándome y besándome repetidamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras comía. Se le quebró la voz y dijo que estaba delicioso y que hacía mucho tiempo que no probaba ese sabor. Rápidamente le sequé las lágrimas y le dije, niña tonta, solo es preparar el desayuno. ¿De verdad es tanto? Si te gusta, te lo prepararé todos los días. Inesperadamente, rápidamente enderezó su expresión y me dijo con cara seria, no, solo me desperté tarde hoy. De ahora en adelante, debo ser yo quien te cuide. Dudé un momento y aún así hice la pregunta que me había estado molestando. Esposa, ¿puedes decirme por qué eres tan buena conmigo? Me pregunté a mí mismo, y no creo merecerlo. De repente se levantó y me tapó la boca con sus manos bien cuidadas, suaves y hermosas. Esposo, solo responde una vez. Por favor, no vuelvas a preguntar, de acuerdo, porque lo vales. Tal vez al ver que todavía parecía desconcertado, me consoló un par de veces más. Dijo que estaba demasiado cansado por levantarme temprano para cocinar y se tomó otro día libre. Después de firmar un contrato hoy y arreglar los asuntos de la empresa, se iría de luna de miel conmigo. Luego se fue a la empresa. Realmente no podía entender cómo lo valía. Aunque mi carrera era buena, me hizo asistente. Para ser honesto, hay demasiadas personas con mejores calificaciones que yo para el puesto de asistente. Aunque yo era guapo y me consideraban atractivo. Con su influencia, podía conseguir tantos hombres más poderosos que yo como quisiera. Además, nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. No podía entender qué había hecho en mis interacciones con ella que la hubiera conmovido tanto, haciéndole pensar que yo valía la pena, digno del cuidado meticuloso de un magnate de los negocios. Como no podía entenderlo, decidí no pensar en ello y simplemente asumí que había salvado el mundo en mi vida anterior. Al mes siguiente, ella y yo fuimos a todas las atracciones turísticas famosas del país. Ella también fue muy considerada y cariñosa conmigo. Tuvimos un mes muy feliz. Sentí que nunca había sido tan feliz en mi vida. Pero al regresar a casa, ese sueño se repetía cada noche puntualmente. En ese momento, el departamento de cine y televisión en el que trabajaba produjo varias películas taquilleras ese año, todas ellas con gran éxito, generando importantes ganancias para la empresa. Por el contrario, Jan JZ apoyaba plenamente a Su Hao, quien no era ni famoso ni exitoso. No se llevaba bien con ninguno de los invitados en los programas de variedades. No solo carecía de talento y era poco atractivo, sino que también tenía un ego enorme y un mal genio, lo que provocaba que todos lo aislaran. Cada vez que aparecía en pantalla, la lluvia de insultos lo ridiculizaba, eclipsando su rostro. Naturalmente, Jan ya no iba a renunciar a Su Hao así como así. Participaba en eventos sociales hasta altas horas de la noche todos los días, buscando inversores que le dieran una oportunidad a Sua. Sin embargo, los que podían convertirse en capitalistas eran personas astutas. Podían ver de un vistazo qué clase de persona era Suao, quien arriesgaría su trabajo, potencialmente fracasando, por alguien con mala reputación y pocos seguidores. En los últimos meses, Jan Jia se había vuelto obviamente bastante demacrada. Nunca la había visto esforzarse tanto por alguien. Como su esposo,
Sentí mucha pena por ella y le preparaba sopa nutritiva todos los días para llevársela. Comparada con los arduos esfuerzos de Jan-hya, la vida de Sua era realmente vibrante. Sus redes sociales se llenaban a diario de fotos de comida, bebida, entretenimiento y romance. Quizás, tras soportar las dificultades de la vida en el extranjero durante tantos años, ahora quería relajarse. Mientras Jan-hya buscaba incansablemente recursos para él, también tenía que reprimir periódicamente noticias escandalosas sobre él. Sin embargo, lo más desgarrador para ella finalmente sucedió. La policía, tras recibir denuncias del público, arrestó a Suao y a sus amigos en una pequeña habitación alquilada por consumo de drogas. Se decía que todos los presentes estaban desaliñados y que él aún no había cambiado los malos hábitos que había adquirido en el extranjero, el consumo de drogas y las fiestas desenfrenadas. Inevitablemente, su futuro se desmoronó y Jan-hya quedó completamente decepcionada, sin siquiera molestarse en visitarlo. Tras su liberación, Suao concertó una cita con Jan-hya. Pero esa misma tarde, fueron encontrados muertos en una sala privada de una cafetería. La autopsia reveló que Jan-hya había sido apuñalado varias veces y murió por una hemorragia excesiva, y que Sua se había suicidado cortándose la garganta. Me encargué de los arreglos funerarios de Jan-hya y posteriormente asumí la dirección de toda la empresa, que poco a poco volvió a la normalidad. Al año siguiente, conocí a una chica que me miró con todo su corazón y sus ojos. Y a través de su mirada, me pareció ver como una vez miré a Jan-hya. Ella me trató. Me conocía muy bien, pero sentía que había una diferencia de edad de 10 años entre nosotros. No podía soportar hacerle perder el tiempo. Así que fingí no entender sus sentimientos hasta un día de San Valentín. Ella me confesó que simplemente le gustaba, diciendo que la edad no era un problema y que yo no era viejo, solo un hombre de unos 30 años que era el más encantador. Al final, terminamos juntos. La mimé y ella dio a luz a un par de gemelos. 50 años después, yacía en una cama de hospital, mirando a mi esposa, hijos y nietos a mi lado, sonriendo mientras cerraba los ojos. Pero entonces volví a abrir los ojos. Esposo, por fin despertaste. Acabo de ver que tu almohada estaba empapada de lágrimas, y no pude despertarte por más que lo intenté. Me asusté muchísimo. Miré a la mujer frente a mí sin expresión, me sequé las lágrimas de los rabillos de los ojos y me incorporé. Debo haber estado soñando otra vez, pero no tengas miedo conmigo aquí, dije, y ella me atrajo hacia sus brazos, consolándome al acariciarme la cabeza. Le conté los sueños que tuve durante ese tiempo. Pude sentir que su cuerpo se tensaba, y su mano que me estaba acariciando se detuvo. Se enderezó, luciendo muy nerviosa. Esposo, dicen que los sueños son lo contrario. En tu sueño, nuestra relación era mala, pero en la realidad, nos amamos mucho. Además, estoy embarazada de nuestro bebé ahora, definitivamente seremos más felices que tú en tu sueño. En el sueño, no teníamos hijos, pero en la realidad, tan pronto como me casé con Jan-hya, ella comenzó a prepararse para el embarazo, y ahora ya tenía 4 meses de embarazo. Me recosté en sus brazos, con la mirada perdida en el vacío. Quizás las escenas del sueño se sentían demasiado reales, ya que los llantos de mi esposa y mi hijo aún resonaban en mis oídos, lo que me hacía imposible distinguir que era real. 5 años pasaron en un instante y nuestro hijo ya estaba en el jardín de infancia. Jan-hya me entregó todos los asuntos de la empresa, convirtiéndose en ama de casa a tiempo completo, cuidando meticulosamente de mi vida diaria. Hoy, vine a la empresa como de costumbre. Mi antiguo asistente, Xiao Wong, había renunciado para irse a casa y casarse. Hoy, el Departamento de Recursos Humanos contrató a una nueva asistente que comienza oficialmente hoy. Me puse ocupada tan pronto como llegué a la empresa. De repente, se oyeron unos ligeros golpes en la puerta. Sin siquiera levantar la vista, dije, pase. La puerta se abrió y alguien entró caminando hacia mi escritorio. Hola, presidente Lu. Soy su nueva asistente que comenzó hoy. Por favor, cuide de mí en el futuro. Levanté la vista. Era usted mirando a la chica frente a mí. Me quedé boquiabierta de sorpresa. Hoy vine a la empresa como de costumbre. Mi antiguo asistente Xiao Wong había renunciado para irse a casa y casarse.
Hoy el Departamento de Recursos Humanos contrató a una nueva asistente que comienza oficialmente hoy. Me puse ocupada tan pronto como llegué a la empresa. De repente, se oyeron unos ligeros golpes en la puerta. Sin siquiera levantar la vista, dije, pasa. La puerta se abrió y alguien entró caminando hacia mi escritorio. Hola, presidente Lu. Soy su nueva asistente, que comenzó hoy. Por favor, cuide de mí en el futuro. Levanté la vista. Eres tú. Mirando a la chica frente a mí. Me quedé boquiabierto de la sorpresa. La chica frente a mí también parecía muy sorprendida. Presidente Lou, ¿nos hemos visto antes? Mi nombre es Han Su y me gradué de la Universidad Tsinghua este año. Este es mi primer trabajo desde que me gradué. Cuando dijo que se llamaba Han Su, me puse de pie emocionado. Es cierto. Era ella, mi segunda esposa en mi sueño después de la muerte de Han Jia. Al ver su atuendo juvenil, la imagen de ella, la dulce chica que me amó toda la vida y me dio hijos en mi sueño, se superpuso gradualmente con ella. Controlé el impulso de acercarme y abrazarla, diciéndole que no estuviera nerviosa y que descansara en el asiento de al lado. Luego caminé hacia el frente de mi escritorio, me apoyé en él y charlé con ella. Cuanto más charlaba, más me sorprendía. Su situación familiar, toda su información era exactamente igual a la de la persona de mi sueño. Esta fue la primera vez que sentí que los mundos paralelos realmente existían. No fue muy reservada durante nuestra primera reunión. Aunque estaba un poco oxidada en el trabajo porque era su primer empleo, seguía siendo bastante eficiente. Como trabajábamos hasta muy tarde al mediodía, no teníamos tiempo para comer hasta la 1:30. Lo único que quedaba en la cafetería eran sopas sobrantes. Así que la llevé a un pequeño restaurante bastante bueno muy cerca de la empresa. Pide lo que quieras. Considera esto una comida de bienvenida. Dicho esto, le entregué el menú. Me da igual. No tengo ninguna alergia alimentaria. Presidente Lu, usted conoce este lugar. Puede pedir y no se equivocará. Jiang Wei no lo aceptó. Pensé que tenía sentido. Entonces, basándome en sus gustos en mi sueño, pedí perca al vapor, camarones hervidos, verduras salteadas y finalmente su guiso de papaya favorito con acima. En mi sueño, este plato era su favorito. Cada vez que tenía compromisos sociales y volvía a casa, le traía una porción. Su gusto era relativamente ligero. Originalmente prefería los sabores fuertes, pero ella dijo que no era saludable y me obligó a cambiar. Mirando los platos en la mesa, Han de SCHW dijo alegremente, así que al presidente Lu también le gustan los sabores suaves. Estas son todas mis cosas favoritas para comer. Mientras hablaba, primero tomó un pequeño tazón de guiso de papaya con acima. Inmediatamente coloqué el plato frente a ella. Esto es especialmente para ti. Es bueno para la belleza. A todos ustedes, los jóvenes, les gustará. Presidente Lou, no diga eso. Usted también es muy joven. Los hombres de 30 años son los más encantadores. Lo que dijo Jan era cierto. Ya fuera por apariencia o habilidad, yo era considerado sobresaliente. Sonreí y no dije nada. Jan pensó que había entendido mal algo y rápidamente explicó, Presidente Lu, no quise halagarlo. Realmente lo creo. Al verla dejar los palillos con algo de nerviosismo, no pude evitar sentir un dolor en el corazón. Está bien. No estés tan nerviosa. Puedes llamarme por mi nombre en privado. Después de decir eso, le dediqué lo que pensé que era una sonrisa muy accesible, tal vez disipando sus dudas. Han comenzó a charlar de nuevo, hablando de cosas divertidas desde sus días escolares hasta las presiones de su vida actual, sin omitir nada. Simplemente hice el papel de oyente en silencio, haciendo preguntas y comentarios ocasionalmente. Cuando hablaba de algo alegre, me reía con ella. Esta sensación era tan familiar, como ese estado feliz en mis sueños. Le gustaba compartir todo conmigo, siempre tenía un sinfín de cosas que decirme cada día. En realidad, soy una persona a la que le gusta el silencio, pero prefiero escuchar su incesante charla, pero este gusto se limita solo a ella. Ambos estábamos muy felices durante la comida.
Volví a sentir esa emoción y ella descubrió que, por primera vez, había alguien que podía escucharla con atención y en silencio, sus pensamientos más íntimos. Ni siquiera sus padres ni sus mejores amigos le habían brindado ese tipo de apoyo emocional. Después de cenar, la llevé a casa. En el camino de regreso, finalmente me di cuenta de que lo que estaba haciendo era muy inapropiado. Tengo una familia y mi esposa me ama muchísimo. Es increíblemente buena conmigo y ya me ha dado todo lo que podía darme. Ahora me cuida en casa en todo lo posible. También tenemos un hijo que acaba de empezar el jardín de infancia y es tan lindo e inteligente como su madre. ¿Cómo pude dejarme llevar por un sueño? Cuanto más recordaba lo buena que era mi esposa conmigo, más me maldecía en mi interior. Al llegar a casa, me recompuse antes de entrar. Al abrir la puerta, me recibió la familiar calidez del hogar. Mi hijo corrió a mis brazos con un avión de juguete, pidiéndome que jugara con él. Mi esposa, vestida con su pijama y un delantal, sonrió y me dijo que me lavara las manos y volviera. Comer. Ella nunca dejaba que la criada hiciera esas cosas. Después de cenar, la niñera llevó al niño a la cama, y mi esposa y yo, como de costumbre, nos duchamos juntos y nos fuimos a la cama. Después de una actividad vigorosa, abracé a mi esposa, que estaba sonrojada y tenía la mirada perdida. Después de pensarlo, decidí contarle lo que había pasado hoy. Su expresión se volvió instantáneamente muy nerviosa e inquieta. Nunca la había visto así. Me apretó la mano con fuerza, con los ojos llenos de miedo. Cariño, ¿estás diciendo que hoy soñaste con la mujer con la que te volviste a casar? Sí. Incluso su nombre y antecedentes familiares son exactamente los mismos. Al verla así, no pude evitar sospechar. Cariño, ¿me estás ocultando algo? Soy tu esposo. Te apoyaré pase lo que pase. Me miró a los ojos, su mirada vaciló mientras bajaba la cabeza. No, solo creo que es extraño que algo tan coincidente pueda suceder. Y no estoy muerto en esta vida. No puedes estar con ella otra vez. Mi tono era muy emotivo, e incluso podía sentir su cuerpo temblar contra el mío. La abracé, acariciándole la cabeza y consolándola. Es solo un sueño. Aunque se siente muy real, también es muy diferente de la realidad. Por ejemplo, tu actitud hacia mí y también en el sueño tú y Su éramos compañeros de clase, pero en realidad no lo somos y ni siquiera conocemos a una persona llamada Sujob. En el sueño éramos una compañía de cine y televisión trabajando juntos, pero en realidad estoy dirigiendo la compañía de tecnología que fundaste. Eres tan buena conmigo. Nunca te defraudaré. Al oírme decir eso, mi esposa finalmente se calmó un poco. Me esforcé mucho para que se durmiera, pero incluso cuando estaba dormida, podía sentir su cuerpo temblar ocasionalmente. Al día siguiente, llegué a la empresa. Jeans ya lo había preparado todo, y una taza de té humeante estaba en mi escritorio. Para ser honesto, Jansu es realmente capaz. Se encarga de todo perfectamente temprano en la mañana, y yo solo necesito echar un vistazo. Ella puede entender claramente mis preferencias después de solo un día de interacción. Pero anoche decidí que no puedo hacer nada para traicionar a mi esposa. Todos los peligros deben ser atajados de raíz. Me senté, tomé un sorbo de té y luego dirigí mi mirada a Hangu, que estaba de pie a mi lado. Me miraba con expectación, como una niña que ha hecho algo bien y espera el elogio de un adulto. Bien, puedes bajar primero. Te llamaré si necesito algo. Al oír esto, la expresión de Han cambió de sorpresa a resentimiento. No entendía por qué yo, que había sido accesible ayer, me había vuelto tan frío de repente hoy. En su corazón inocente, ya me consideraba un buen amigo con quien podía compartir sus pensamientos. Por eso llegó temprano a la empresa hoy y estaba llena de energía. Al ver que no le prestaba atención en absoluto, esbozó una sonrisa forzada. Bien, presidente Lu, saldré primero. Llámame si necesitas algo. No respondí. No fue hasta que oí que la puerta se cerraba que me levanté. Una pizca de disculpa apareció en mi rostro, pero mi mirada se volvió firme. Este tipo de cosas deben resolverse rápida y decisivamente, sin dejar lugar a malentendidos. Si no se maneja adecuadamente, no solo provocará la ruina familiar,
sino que también retrasará a la niña. Desde entonces, mantuve deliberadamente la distancia con Hang SCHW todos los días. Pero debo admitir que es muy capaz. En solo unos días, se ha vuelto muy hábil en los negocios. Estoy muy satisfecho con ella, pero no la he elogiado ni una sola vez. Hoy, mientras mi esposa preparaba el desayuno, accidentalmente derramó las gachas recién hechas sobre su mano. Su mano, antes delicada, se puso roja e hinchada al instante. Escuché la exclamación desde la cocina. Yo, que todavía estaba en la cama, me levanté de un salto y corrí rápidamente. Después de ver la situación, tomé una bolsa de hielo y un botiquín de primeros auxilios de casa y le di un tratamiento sencillo. Quería llevarla al hospital, pero sonrió y dijo que no era tan frágil. Al final, no pude convencerla, así que me quedé. Me quedé en casa para acompañarla un rato. Cuando llegué a la empresa, encontré a mucha gente reunida fuera de la oficina de Hangu. Me acerqué y oí vítores desde dentro. Yang Xiaoyan es un chico muy bueno, amable y cariñoso. Sí, sí. Sus padres son profesores, una típica familia intelectual. El niño que criaron debe ser educado. No tienes que preocuparte por su educación en el futuro. Xiao Yang, ¿por qué sigues ahí parado? ¿Como un idiota? Date prisa y pídele matrimonio. Escuchando las voces de todos, me dirigí a la puerta. Justo entonces, Xian, animado por todos, se arrodilló y alzó un gran ramo de rosas brillantes. Qian, sé mi novia. Llevo enamorado de ti desde la universidad. En aquel entonces, eras la chica más guapa del colegio y muchos te pretendían, pero no aceptabas a ninguno. Pero solo tú y yo vinimos a esta empresa. Mis padres me buscaron un lugar mejor, pero yo solo quiero estar contigo. Después de que Xian terminó de hablar, hubo otra ráfaga de vítores de la gente a su alrededor. Miré adentro. San no tomó las flores de su mano, sino que lo agarró por los hombros y lo levantó. Xiaoyan, acabamos de empezar a trabajar. Todos saben que el romance de oficina es un tabú en la empresa. Estoy muy satisfecha con este trabajo y no quiero tener una relación a una edad tan temprana. Su expresión era seria y su rostro se sonrojó con un encantador rubor debido a los vítores de todos. Sayan se quedó atónito por esto. Hansu, siempre que estés de acuerdo conmigo, mis padres pueden encontrarnos mejores trabajos. Mi familia es de Beijing desde hace mucho tiempo y también tenemos tiendas y varias propiedades. También podemos hacer algún pequeño negocio y cobrar alquileres. Después de que nos casemos, tu registro de hogar también puede transferirse aquí. La expresión de Hanwei se volvió impaciente. Giró la cabeza y me vio fuera de la multitud. Entonces, rápidamente soltó la mano que lo estaba levantando y su tono se volvió muy molesto. Xiaoya, todos somos adultos. ¿Cuándo vas a madurar? Mi rechazo fue muy claro hace un momento. ¿De verdad tengo que decir algo desagradable para avergonzarte? Inesperadamente, Xiao Yang continuó molestándola. Dio un paso al frente, bloqueando a Yang Wei, que estaba a punto de irse. Frunció los labios, con expresión muy afligida, los ojos rojos como si las lágrimas fueran a caer en cualquier momento. Pero ya les dije a mis padres que te traería a casa hoy. Incluso te prepararon un regalo. Son personas respetables. No puedes simplemente darles un poco de dignidad. Al oír esto, la expresión de disgusto de Han se intensificó. Dio un paso atrás, distanciándose de Xiao Yang. Mira, cada frase que has dicho menciona a tus padres. Tus padres pueden encontrarte un buen trabajo. Tus padres tienen propiedades en tiendas. Tus padres son personas respetables. Cuando te confieses, ¿no tienes ninguna cualidad redentora que puedas mencionar tú mismo? Xiaoya. Me gustan los hombres maduros, estables y responsables, no los niños que se esconden bajo las alas de sus padres y son protegidos. Al ver que el chico estaba a punto de decir algo más, supe que era hora de intervenir y detener esta farsa. ¿Están todos tan libres temprano por la mañana? ¿Ya terminaron todo el trabajo? En ese momento, los curiosos finalmente me vieron afuera. Y entonces, uno por uno, se escabulleron, con la cabeza gacha, algunos incluso sacando la lengua.
Xiao Yang fue el último en irse. Cuando pasó frente a mí, tal vez sintiendo que había arruinado su buena acción, me miró con furia, resopló y se fue. Negué con la cabeza sonriendo. Los jóvenes de hoy en día son realmente algo. Entré a mi oficina y tan pronto como me senté, John llamó a la puerta y entró. Directora Lu, lo siento. Todo fue culpa mía. No manejé bien mis asuntos personales y afecté el trabajo de todos. Su actitud no fue ni servil ni arrogante. Simplemente explicó lo que acababa de suceder y no dijo nada más. Pero me sentí un poco decepcionada en mi corazón. En realidad estaba esperando que me lo explicara. Así es. ¿Por qué tendría yo esa sensación? Es solo mi empleada. Solo necesita disculparse por haber hecho algo mal. No hay razón para que me explique, no es tu culpa. Vuelve al trabajo. Te llamaré si necesito algo. Yo, que suelo ser tranquilo y sereno, deliberadamente puse cara fría y dije casualmente, Samsu no esperaba que tuviera esta actitud. Se quedó atónita por un momento y luego se fue. Luego llamé al jefe del Departamento de Recursos Humanos para decirle que el departamento de limpieza tiene poco personal últimamente. Ve y traslada al chico nuevo del departamento de I&D, Xiao Yang, allí. Haz que ayude un tiempo y transfiérelo de vuelta cuando contratemos a suficiente gente. El supervisor asintió. Director Lu, ¿y si no quiere? Entonces que se vaya. Ah, entonces que se vaya. Desde que me casé, todo me ha ido bien. Hacía mucho tiempo que no estaba tan fuera de control. Alrededor del mediodía, pasé por la oficina de Yanwei. Instintivamente, eché un vistazo a través de las persianas. Solo había traído una pequeña cantidad de comida vegetariana de la cafetería y estaba comiendo con una expresión desolada. No pude evitar sentir una punzada de tristeza. Este sentimiento es demasiado anormal. Para ser honesto, no soy una persona voluble. He interactuado con muchas celebridades, modelos y ganadoras de concursos de belleza a lo largo de los años. Nunca antes había tenido este sentimiento. De hecho, me aterra mucho este sentimiento porque amo a mi esposa. Amo a mi hijo, y no puedo destruir esta familia. Pensando en esto, endurecí mi corazón. Debo encontrar una oportunidad para trasladar a Hangzhou pronto. No puedo garantizar que algo no suceda. Después del almuerzo, la inquietud de la mañana me dejó muy cansado. Me puse el abrigo, apoyé las piernas sobre el escritorio y me quedé dormido sin darme cuenta. De repente, fue como si una película se proyectara frente a mis ojos, y escena tras escena de imágenes invadieron mi mente. Esto no era un sueño. Era un recuerdo. Al final, también abrí los ojos. Yo también había renacido. Y recordé claramente que mi alma permaneció cerca de Hangzhou y los niños durante un tiempo después de mi muerte en mi vida anterior. Hangzhou no pudo soportar el golpe y cayó enferma en la cama. No se había recuperado cuando mi alma se fue. Me froté la cara. Para despertarme. Finalmente entendí la pregunta que más me había preocupado antes. ¿Por qué Hanjia se interesaría en mí cuando no tenía nada? Resultó que ella también había renacido. Pensando en esto, me puse el abrigo y conduje directamente a casa, abriendo la puerta sin detenerme en la entrada. Yanjia estaba preparando los ingredientes para Buda salta el muro, mi plato favorito, que a menudo me preparaba. Sus habilidades eran ahora magníficas. Al oír abrirse la puerta, salió de la cocina. Sus ojos se iluminaron al verme. Después de tantos años de matrimonio, la forma en que me miraba seguía llena de amor. Cariño, ¿por qué estás en casa tan temprano hoy? ¿Sabías que la cena es tu Buda salta el muro favorito? Ya está hirviendo a fuego lento. Son la 1:30 y normalmente sales del trabajo sobre las 8, así que estará bien caliente para entonces. Llegaste temprano a casa hoy sin avisarme. Debería haberlo preparado antes. Aunque era una queja, su tono era más de sorpresa y cariño. Yanjia, sal aquí. Tengo algo que decirte. Después de hablar, fui directamente al sofá y me senté. Al oírme llamarla por su nombre completo, se quedó atónita. Nunca la había llamado así antes.
Siempre era General Jan, luego esposa, cariño. El tono de mi voz me hizo sentir como si estuviera de vuelta en mi vida anterior. Se secó las manos, se desató el delantal y se sentó a mi lado. Al ver la expresión fría en mi rostro que nunca había visto en casa, tomó mi mano y dijo suavemente: ¿Qué pasa, cariño? ¿Te sientes mal hoy? No le respondí, sino que le hice la pregunta que solía hacer a menudo. ¿Por qué te casaste conmigo en primer lugar? Yanjia se quedó atónita ante mi repentina pregunta. Cariño, ¿no te dije la última vez que solo lo diría una vez? Me enamoré de ti a primera vista. Mi amor por ti no necesita una razón. ¿No es para compensar la deuda que tenías conmigo en tu vida anterior? Tan pronto como terminé de hablar, la expresión de Jan J se congeló y me miró con los ojos muy abiertos, incapaz de decir una palabra. Así es. Yo también renací. Después de obtener la respuesta, dejó escapar un largo suspiro como si liberara todas las preocupaciones de estos años, y su expresión se relajó lentamente y se volvió natural. Cariño, no estoy haciendo esto para compensar la deuda que tenía contigo en mi vida anterior. Simplemente me di cuenta de mis verdaderos sentimientos. Descubrí que realmente te amo. Hemos estado juntos durante 2 vidas. Deberías conocer mi carácter. No me ataría a alguien por toda una vida por una deuda. Ella era ese tipo de persona. En su vida anterior, era una capitalista consumada. Debía dinero a mucha gente y solo aquellos a quienes amaba de verdad podían recibir su afecto incondicional. Pero, ¿por qué me trataste así en tu vida anterior? Incluso te suicidaste con tu luz de luna blanca, para luego enamorarte de mí de repente en esta vida. No, no me suicidé con él. Él me mató. Me contactaba constantemente después de salir de prisión, pero no le respondí hasta el final. Dijo que ya no quería vivir. Y que si no me reunía con él, te mataría. Por eso accedí a reunirme con él. Quería dinero y le di mucho, diciéndole que no nos molestara más. Después, dijo que quería poseerme, pero no accedí. Intentó abusar de mí, así que no tuve más remedio que llamar a la policía, y entonces se volvió loco y me mató. El rostro de Jan J estaba lleno de recuerdos dolorosos, y las lágrimas no dejaban de fluir como un río, reventando sus orillas. Quería poseerte una vez. No te había poseído antes. ¿Quién creería eso? Ella no dijo nada cuando escuchó esto, solo me miró fijamente, sus ojos llenos de resentimiento, agravios y decepción. Me sentí un poco incómodo con su mirada y bajé la cabeza impotente. No puedes culparme por dudar de ti. Solo recuerda cómo lo trataste en aquel entonces. Admito que inicialmente me sentí atraído por su supuesto talento artístico. En aquel entonces, era más como un admirador suyo. Estuvimos juntos un tiempo, pero deberías entenderme. Tengo mi orgullo. No haría eso antes del matrimonio. Sabes sobre nuestra noche de bodas, ¿verdad? Después de casarnos, no tendría una aventura con él. No sé por qué estaba tan obsesionado con él en aquel entonces. Podía entender lo que decía. En la vida anterior, era un estudiante brillante y una belleza de la escuela, tan orgullosa como un pavo real, siempre distante e inaccesible en el campus. Además, podía ser muy terca. Una vez que se le metía algo en la cabeza, no lo soltaba fácilmente. Por ejemplo, en su vida anterior, estaba muy apegada a Suao. Pero cuando Suao quiso dejarla, su orgullo le impidió aferrarse a él. Cuando Suao regresó, ella tenía riqueza y estatus. La persona que la había abandonado antes ahora quería depender de ella. Este sentimiento la hizo perderse a sí misma. Entonces, ¿por qué somos compañeros de clase en esta vida? Y no hay ni rastro de Suha en la escuela. Cuando regresé, no presenté el examen de ingreso a la universidad ni fui a la universidad. Empecé directamente un negocio basándome en mi experiencia de la vida anterior. Una vez que tuve algo de fuerza, encontré a su Job. En la vida anterior, él me mató. En esta vida, quiero que desee estar muerto. ¿Cómo podría dejar que fuera a la universidad bajo mi manipulación? Se convirtió en un mendigo lisiado de por vida. Dijo mucho más,
como por ejemplo como su alma me vio después de morir y organizó su funeral, como no podía dormir por las noches y quería consolarme. Pero su mano no podía tocar mi cabello. Entonces comenzó a recordar mis cualidades. Aunque tenía el recuerdo de la vida anterior, no tenía un diploma y su camino empresarial no fue fácil. Sufrió mucho. Y también tuvo que sacar tiempo para ir a la escuela para verme y solo se sintió aliviada cuando descubrió que no tenía novia. Cariño, aunque hice mal en la vida anterior, no te decepcioné. No puedes negar todo lo que he hecho por ti en estas 2 vidas solo por esa cosa. Además, tenemos un hijo. Te daré una hija en el futuro. Definitivamente te haré más feliz de lo que fuiste en la vida anterior. Me quedé en silencio. Yanjia tenía razón. No puedo ignorar todas sus cualidades en estas 2 vidas solo porque hizo algo mal en la vida anterior. Además, realmente no me ha decepcionado. En esta vida, me ha dado todo su corazón y he visto todas las cosas buenas que ha hecho por mí. Es más, tenemos un hijo y hasta ahora no he tenido mucha interacción con Hangu. Todavía es joven y capaz. Tiene un futuro brillante y sería injusto para ella si me metiera con ella en mi situación actual. Así que elegí a mi familia y volví a la relación amorosa con mi esposa como antes. Quizás después de hablarlo, éramos incluso más amorosos que antes. De todos modos, sentía que ella me trataba cada vez mejor. Desde que renací, debo continuar con mi antigua profesión de mi vida anterior. Ahora ya tengo los fondos, los recursos, los contactos y la experiencia. Y también conozco todas las películas, series de televisión y canciones más populares del mundo para los próximos 50 años. Así que desde el principio de la creación de la compañía de entretenimiento, invité al elenco y al equipo originales a hacer todas las películas, canciones y series de televisión inéditas según el cronograma. Pronto la compañía se convirtió en la líder de la industria del entretenimiento. En la celebración del aniversario, bebí demasiados vasos con mucho ánimo. Al final, Hanhua me ayudó a regresar a la habitación. Borracho, la confundí con mi esposa. Mi vida anterior. Cuando desperté al día siguiente, estábamos desnudos y abrazados. Cuando vio que estaba despierto, sus ojos estaban un poco nerviosos y perdidos. Presidente Lu, no tiene que sentirse agobiado. Bebió demasiado anoche y me confundió con su esposa. No lo culparé. Tal vez mi expresión nerviosa la hirió. Al ver la expresión contenida en su rostro cuando habló, mi corazón dolió. Sentía que no había cometido ningún error en mis relaciones en ambas vidas. Entonces, ¿por qué el destino me estaba tratando de esta manera? Tenía a 2 personas a las que amaba más que a nadie. No quería lastimar a ninguna de ellas. Pero ahora parecía que las había lastimado a ambas. Le dije que asumiría la responsabilidad y la transfería a la compañía de entretenimiento como gerente. Aún así, regresé a la compañía de tecnología en mi país. Estas cosas no se podían ocultar, así que sentí que debía tomar la iniciativa de confesar para obtener clemencia. Pero no pude encontrar la manera de decírselo a mi esposa, así que me quedé en la compañía por unos días, usando el estar ocupado con el trabajo como excusa. Al final, me di cuenta de que esperar la muerte era lo más agonizante. Así que era mejor tener una solución rápida. Así que, una noche conduje a casa. Mi esposa y mis hijos estaban muy entusiasmados, ya que no me habían visto en varios días. Después de cenar juntos, le pedí a la niñera que acostara a los niños. Luego llamé a Yanjia y le conté todo. ¿Quién iba a pensar que no lloraría ni armaría un escándalo? Ni siquiera dijo una palabra. Simplemente se quedó allí parada, inexpresiva, durante un largo rato, luego se dio la vuelta y regresó al dormitorio. Al verla así, me sentía aún peor. Me había dado la fortuna familiar que había construido durante la mitad de su vida y yo la hice perder por completo. Cuando fui a entrar al dormitorio, encontré la puerta cerrada con llave. Tuve que dormir en otra habitación esa noche. Aunque solo logré dormir un rato antes del amanecer. Cuando me levanté a las 8, mi esposa ya había preparado el desayuno y mi tazón y palillos estaban sobre la mesa. Pero esta vez, no me llamó. Esposa, ayer, no digas nada. Ve a trabajar después de terminar de comer. De verdad,
Al ver que estaba a punto de hablar, tiró los palillos y entró en la habitación. Si hubiera gritado y hecho un escándalo, habría sabido qué hacer, pero su silencio me aterrorizó. También estaba en el trabajo durante ese tiempo. Mi buena esposa, que solía amarme como a su vida, ahora me ignoraba. Hubiera sido menos doloroso si me hubiera matado. Justo cuando estaba más frustrado, Han vino a buscarme y me llamó esposo de inmediato. Así que ella también había regresado. Parecía que el renacimiento no valía mucho. Como dice el dicho, no puedes traer a los muertos de vuelta a la vida, pero puedes renacer. Me dijo que después de mi muerte, enfermó y no sobrevivió después de 3 meses. Al escuchar que ella también había renacido, todavía estaba bastante feliz. En la vida anterior, teníamos una muy buena relación. Ella era la típica esposa virtuosa y buena madre. Después de casarse, se quedó en casa para cuidar de todo. Familia, cuidándome bien a mí y a los niños. Si no hubiera sido por su esmerado cuidado, no habría vivido más de 80 años. Desde ese día en adelante, John vino a verme todos los días. Después de recordar mis gustos, me trajo comida todos los días. Hoy, ya eran las 12 del mediodía y aún no había llegado. La llamé, pero no contestó. Temía que le hubiera pasado algo, así que conduje rápidamente hasta su casa. Antes incluso de abrir la puerta, oí gente hablando dentro. No pude oír exactamente lo que decían, pero reconocí la voz de la persona que hablaba con Hangu. Era mi esposa, Jan-hya. Solté la puerta o el pomo. Si hubiera entrado así, la escena habría sido más infernal que un campo de batalla. Como ella estaba bien y no quería que me pasara nada, me alejé de puntillas. Esa noche, recibí mensajes de ambos al mismo tiempo con el mismo contenido. Cenemos juntos mañana por la noche. Luego enviaron la ubicación. De todos modos, tarde o temprano se aclararía. Nadie lo soportaría si seguía así. Al día siguiente, me vestí bien para verme menos demacrada. Llegué al lugar acordado a la hora acordada. Al entrar en la habitación privada, las encontré allí charlando animadamente. Al verme, Hanhua se levantó rápidamente y me atrajo hacia ella. Jan-hya también había perdido su anterior frialdad y me hablaba muy alegremente. ¿Qué te pasa a ti también? Al ver mi cara de sorpresa, Jan-hya continuó, te hemos llamado esta noche porque tenemos un regalo para ti. ¿Un regalo para mí? Mi hermana dice la verdad. Jan dijo, me entregó un folleto. Yanga también me entregó un folleto similar. Los tomé, observando sus rostros, pero no noté nada inusual. Luego examiné cuidadosamente los folletos en mis manos. Resulta que había 2 certificados de propiedad de 2 villas idénticas una al lado de la otra. Uno se llamaba vida pasada y el otro vida presente.